Hola a todos, continuamos con las 16ª Jornadas Internacionales GeoBSIG y la siguiente ponencia va a tratar sobre GeoBSIG como herramienta auxiliar para el cálculo bidimensional del riesgo de inundación. La va a dar Carlos Revuelto de Geoscan Consultoría y en paralelo tenéis el chat abierto por si tenéis alguna duda, podéis ir preguntando por ahí. Y al final iremos respondiendo las preguntas que vayáis haciendo. Pues Carlos, cuando quieras. Muy bien, gracias, Mario. Vale, pues voy a compartir escritorio. Vale. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Y gracias, Mario, por la presentación y bueno, a la asociación GeoBSIG, pues enhorabuena por la organización de estas jornadas adaptadas a la situación que nos está tocando vivir. Y bueno, y gracias también por la oportunidad de que de año en año poder ir contando un poco cómo utilizamos esta herramienta que, bueno, ya estamos en la versión 2.5.1 que acaba de salir, así que enhorabuena también por ello y también gracias, ¿no? El título de la presentación es GeoBSIG como herramienta auxiliar para el cálculo bidimensional del riesgo de inundación. Y bueno, ahora veremos más un poco en qué consiste todo esto. Como ha dicho Mario, pertenezco a la empresa Geoscan Consultoría, soy geólogo, somos una empresa de geólogos que nos dedicamos a la geología aplicada, haciendo estudios y proyectos de distintos ámbitos. Y para casi todos los trabajos que hacemos, o para muchos de ellos, utilizamos GeoBSIG en mayor o menor medida. Y bueno, de hecho, nos enorgullece un poco decir que somos empresa colaboradora de GeoBSIG, ¿no? Entonces tratamos de utilizarlo en todo lo que podemos y, como he dicho, bueno, el objetivo de la presentación es contar cómo hacemos uso de esta herramienta, al menos algunos de los usos que hacemos para cuando hacemos estudios de inundabilidad, ¿no? Para valorar riesgos de inundación. Entonces, bueno, para hacer una pequeña introducción, a poco que buscamos en Internet o en cualquier medio de comunicación, encontramos enseguida abundantes noticias relativas al riesgo de inundación en España. Como, por ejemplo, pues inundaciones en Murcia y Alicante del año pasado, en el Levante del 16, en unas inundaciones en Tenerife. Vemos que por todas partes, ¿no? hay inundaciones cada X años. Probablemente de las más impactantes sea la del camping de Biescas del año 1996, con 87 muertos y bastantes heridos, ¿no? Por una avenida provocada por un cauce de un cono de deyección en el Pirineo aragonés. Y bueno, los daños pues pueden ser, aparte de vidas humanas, daños materiales pueden ser muy importantes en infraestructuras, en propiedades, en bienes y afecciones a toda la geografía española y incluso, vamos, europea, y probablemente en ninguna parte del mundo o muy pocas se libran de este tipo de problemas, ¿no? De hecho, según algún estudio, pues en España hay más de 300.000 personas que viven en zonas de riesgo por inundación. De acuerdo con el Consorcio de Compensación de Seguros y con el Instituto Geológico y Minero de España, se trata de la catástrofe natural que mayores daños provoca en España, estimándose los daños económicos en más de 800 millones de euros al año. De hecho, entre 1971 y el 2016, el 44,6% de los expedientes tramitados por el consorcio tenía que ver con daños provocados por inundaciones y suponiendo el 62% de las indemnizaciones. A pesar de esto, llama la atención casos, por poner un caso particular reciente, como en lo que, bueno, así se conoce como la Rambla Carretera de Corbatón, como publica el profesor de la Universidad de Zaragoza, Alfredo Llero, en su blog, que tenéis ahí en el enlace. Es una carretera que circula aproximadamente 600 metros por una rambla. El pasado verano, una avenida pues dejó la carretera en este estado, impracticable, pero en el mes de octubre pues ya presentaba este
este aspecto, perfectamente arreglada la carretera dentro de la Rambla y, bueno, pues manteniendo una situación de riesgo tanto para la infraestructura como para vehículos que en un momento determinado pudieran verse atrapados por una avenida ahí, ¿no? Entonces sorprende un poco este tipo de actuaciones a veces, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista de que se trata de un riesgo conocido. Como dicen los expertos, las zonas inundables se inundan, antes o después. Se trata además de un fenómeno natural asociado a la dinámica del río. Además, las inundaciones son necesarias para su correcta dinámica y beneficiosas para el ser humano y para todo el medio natural. Entonces resulta necesario conocerlo y dar al río su espacio, es decir, aprender a convivir con el río. Y todo ello mediante una correcta gestión del territorio que evite la exposición de vidas humanas y bienes. Recordemos que las medidas más económicas y sencillas de implementar son aquellas que tienen que ver con evitar la exposición al riesgo. Antes de abordar la cuestión principal de la presentación sobre el uso de GeoBSIG, es conveniente hacer una breve exposición del problema que se pretende resolver. En la legislación se encuentra regulado el espacio fluvial a través de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que si bien se trata de textos ya con unos ciertos años a sus espaldas, podemos decir, sufren una constante actualización a través de sucesiones modificaciones, como podemos ver las últimas modificaciones de los dos textos de 2018 y 2019, y como entrando en el BOE, en los enlaces de los códigos, podremos ver todas las modificaciones que tienen, ¿no?, los textos refundidos. Esto, además, está de fondo en las directivas europeas, la Directiva Marco del Agua y la Directiva relativa a la evaluación de gestión de los riesgos de inundación. De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, allí se indican aquellos elementos que lo constituyen, que son las aguas continentales, superficiales y subterráneas, los cauces naturales continuos y discontinuos, y esto es importante, porque también los cauces por los que circula agua cada X años son parte del dominio público hidráulico. Construyamos lo que construyamos en ellos. Luego además, bueno, pues los lagos, lagunas, embalses y acuíferos subterráneos. A este respecto, la legislación contempla una división del espacio fluvial, pero antes de nada unas breves pinceladas de describir algo que conocemos todos, que es el ciclo hidrológico, pero bueno, conviene tenerlo siempre de fondo, que es el gran sistema de renovación de aguas del planeta, ¿no?, por el cual las aguas pues se evaporan del océano, de las láminas de agua como embalses, y junto a la generada por la transpiración de las plantas se incorpora a la atmósfera, donde por condensación genera las nubes, que acaba dando precipitaciones que son las que generan la escorrentía, que luego nos encontramos en los cauces y muchas veces como avenidas o como crecidas respecto a un estado de aguas bajas más mayoritario a lo mejor durante el tiempo. ¿Vale? Como decía, la legislación establece una serie de zonas en las zonas dentro del espacio fluvial que serían, en primer lugar, lo que es el propio cauce, que siempre es de titularidad pública y contempla la superficie ocupada por el río durante la máxima crecida ordinaria. O sea, no solo cuando vemos el río en aguas bajas, sino lo que ocupa cuando tiene la máxima crecida ordinaria. Incluso cuando vemos un barranco que no tiene agua de normal, pues el dominio público hidráulico está limitado por las aguas, lo que ocupan las aguas durante la máxima crecida ordinaria de ese barranco, que de normal no tiene agua, pero sí que cada X tiempo la lleva. La delimitación de esta máxima crecida ordinaria pues, es un poco compleja, hay que aplicar unos criterios de campo y unos criterios estadísticos que acaban dando pues, como un periodo de retorno de esta avenida, ¿no?, de esta máxima crecida ordinaria, que puede ser de 2 años, de 5, de 7, dependiendo del tipo de cauce, de la zona climática en la que se encuentra, en fin, hay varias variables. Al respecto de los periodos de retorno, como va a salir a lo largo de la presentación, hay que indicar que no se trata de que una determinada avenida ocurra cada 100 años, por ejemplo, para un periodo de retorno de 100 años, como a veces habremos oído en algún medio de comunicación. No. Sino que lo que se trata es que es la probabilidad de que en un año que ocurra es de 1 partido por 100. Es decir, no pasa cada 100 años, sino que cada año tenemos una probabilidad de 1 partido por 100.
es una, más que una cosa periódica, una avenida periódica, sería más bien algo parecido a una lotería, en la cual todos los años tenemos números para que nos toque. Vale, pues aclarado un poco el concepto de periodo de retorno, la siguiente superficie que nos define la legislación es la zona de servidumbre, que consiste en un margen de 5 metros desde el cauce que hemos delimitado con la máxima crucijada ordinaria, pues 5 metros más allá tenemos una zona de servidumbre, que es una zona que debe estar libre para tránsito, vigilancia, salvamento, etc. A continuación, una franja de 100 metros desde el cauce que se denomina zona de policía. Si bien puede ser de titularidad privada, se condiciona el uso del suelo y las actividades que en ella se pueden realizar. Y englobando las anteriores, pues se definen los márgenes del río como el terreno que linda con el cauce. Es un poco así en general. Por lo tanto, a la hora de abordar un estudio de este tipo, lo más común es perseguir los siguientes objetivos. En primer lugar, poder estimar las afecciones que se pueden producir con la avenida. Y en segundo lugar, la delimitación de las superficies indicadas, que son el cauce, con la máxima crucijada ordinaria que hemos indicado, la zona de servidumbre de 5 metros, la zona de policía de 100 metros, y también es común que por parte de los organismos de cuenca se pida definir la cota de caudal de 500 años de periodo de retorno, es decir, la avenida con 500 años de periodo de retorno, ¿qué superficie inunda? ¿Hasta dónde llega? Entonces, para los cálculos hidráulicos, la herramienta que utilizamos directamente es IBER, que es una herramienta de modelización bidimensional que está desarrollada por el CEDEX en colaboración con una serie de grupos de investigación que son los que se muestran abajo, y bueno, en el enlace se puede acceder a la descripción y descarga del software, así como algo de documentación. Y como pequeña nota técnica, decir que el software resuelve las ecuaciones de San Venant en 2 dimensiones, unas ecuaciones en derivadas parciales y esas cosas, y que permite obtener las superficies afectadas por la avenida, como veremos un poco más adelante. Esto sería el aspecto un aspecto de la pantalla de IBER con un modelo que tenemos allí en perspectiva. Entonces, para poder generar los modelos es necesario contar con una serie de cuestiones, como son la delimitación de la zona de estudio, el modelo digital del terreno de esa zona, la rugosidad, que explicaremos un poco más adelante lo que es, y el caudal que queremos analizar. Para la generación y preparación de todos estos datos, utilizamos GeoBasic de stock como veremos a continuación. Para la delimitación de la zona de estudio, en primer lugar, pues podemos cargar el servicio VMS de la ortofoto aérea de máxima actualidad del PNOA, de la zona que nos interesa, y podemos fácilmente delimitar la zona de interés, cogerla en una capa SHP, que la podemos guardar, y importar con IBER. Entonces nos delimita la zona de estudio que antes hemos delimitado en GeoBasic, pues ya la tenemos en IBER. Entonces ya podemos aplicar una malla para el procesado, que en este caso pues son triángulos de 2 metros de lado, sobre el que aplicaríamos nuestro modelo digital del terreno. Y que visto en perspectiva, pues quedaría de este modo, como hemos visto antes. Esto es el apartado de preproceso de IBER, digamos, donde definimos todas las cuestiones y todas las condiciones de contorno, condiciones iniciales del modelo y todo. Entonces, decir que bueno, el modelo digital del terreno lo descargamos del Instituto Geográfico, si es una zona así en España, y nos es suficiente detalle, o lo hemos podido elaborar nosotros a partir pues, de vuelos de dron, trabajos de topografía, donde GeoBasic también es útil para la definición del modelo digital que se aplicaría, ¿no? Para la generación del modelo o para lo que sea necesario. El tratamiento inicial de lo que hablábamos antes de delimitar la zona puede ser tan complejo como queramos. Podemos hacer como antes un cuadrado de una zona que vamos a analizar así en conjunto, o en este caso una simulación urbana en la que nos interesa que los edificios
no sean permeables al flujo de agua, sino que el agua no los atraviese. De forma que lo que se hace es generar huecos en la malla, y esto lo podemos traer un poco ya hecho desde GVSIG, definidos todos los polígonos, y una vez en Iber haríamos el mallado de las superficies libres de edificios, ¿no? Lo que son no sé si se ve bien aquí, pues las calles tendrían unos triangulitos así de color gris, el río, las zonas de ribera, y los edificios pues quedarían fuera del mallado. En cuanto a la rugosidad del terreno que hablábamos antes, que era otro de los factores, la rugosidad es un poco la resistencia que opone un determinado terreno a la circulación del agua, variando así su velocidad en función de su rugosidad. Esto se representa con un parámetro mediante la fórmula de Manning, y podemos distinguir superficies con distinta rugosidad y hacer una asignación manual en Iber para cada superficie, o para casos más complejos es muy útil hacer una cosa que permite el software también, que es una asignación automática de la rugosidad. Para ello necesitamos partir de un fichero raster con esa rugosidad. Entonces, en esto GVSIG nos resulta de una aplicación muy sencilla, porque podemos delimitar cada polígono con valor diferente de rugosidad. Lo podemos hacer bien, pues, haciendo una cartografía de detalle, haciendo sobre foto aérea, lo podemos cargar de capas como el SIOSE de usos del suelo. En fin, pues tenemos distintas opciones para tener esos polígonos con mayor o menor detalle, mayor o menor facilidad, y asignar a cada uno de ellos su rugosidad, ¿no? Entonces, les asignamos una identificación a cada terreno con su descripción, y esta capa vectorial la rasterizamos según estas identidades, y esto lo podemos aplicar directamente sobre Iber, de forma que nos queda directamente la rugosidad marcada para cada zona. Bueno, esto es un caso más sencillo, pero en casos más grandes, más amplios, de más detalle y con mayor complejidad, al final acaba ahorrando mucho trabajo esta posibilidad. Y si lo vemos en la misma perspectiva de antes, pues vemos cómo quedan las distintas rugosidades asignadas sobre el modelo digital. Una vez delimitada la zona de estudio, asignados el modelo digital del terreno y la rugosidad, queda asignar un caudal, cuya afección es lo que queremos evaluar. Entonces, el objetivo es introducir un hidrograma, como puede ser el de esta figura, que muestra cómo varía el caudal a lo largo del tiempo. El caudal de entrada al modelo iría subiendo según la curva, hasta luego hacer una curva descendente. Entonces, necesitamos un valor de caudal o un hidrograma para poder generar la simulación. Aquí tenemos que recurrir de nuevo, pues una cosa que nos podemos plantear es si el cauce está aforado o no está aforado. Un cauce aforado es porque tiene una o más estructuras como las que se ven aquí en la imagen, que es lo que se denomina una estación de aforos. Se trata de un punto del cauce en el que se construye una estructura de forma que tenga una sección conocida. De este modo, en función de la altura que alcanza el agua, en las distintas avenidas se puede conocer el caudal que pasa. Son zonas, digamos, calibradas que se construyen para poder medir el caudal. Entonces, con estos estudios de caudales, pues se pueden hacer análisis estadísticos, y el GEDEX del Ministerio de Fomento pues ha desarrollado una aplicación que se llama CAUMAX, con los caudales máximos para estos cauces que se encuentran aforados. Principalmente son los más importantes, ¿no? Esta aplicación ya es una aplicación de GVSIG, porque estaba basada en GVSIG 1.12, está programada en Java, pero está basada en GVSIG 1.12. Los que recordamos GVSIG 1.12 lo podemos reconocer fácilmente
en la interfaz de la aplicación. Y bueno, al final pues tiene una serie de capas, lo han personalizado con unos botones, se activan las capas y podemos ir viendo los caudales que se tienen estudiados que se corresponderían con los distintos periodos de retorno. ¿Vale? En el caso de que no esté aforado el cauce y que ocurre con la mayor parte, digamos, de los cauces, sobre todo cauces de poca importancia, cauces pequeños, barrancos estacionales, tenemos que recurrir a lo que se conoce como métodos hidrometeorológicos. Tenemos que tener en cuenta las lluvias que caen sobre las cuencas y los caudales que pueden generar. Esto se hace, bueno, uno de los software más utilizados es el software HMS, que es del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, pero que está, bueno, es de libre, se puede descargar gratuitamente y es de los programas más utilizados en el mundo para esto. Entonces, en los métodos hidrometeorológicos es donde también entraríamos con la aplicación de GeoBasic, pero de una manera más directa, ¿no? O más manual, podemos decir. Al final, los métodos hidrometeorológicos lo que consiste es en conseguir un caudal, ¿vale? Un caudal o un hidrograma. Como vemos abajo, es a partir de una lluvia, una tormenta de proyecto que se llama, esto es un hietograma, que vemos la lluvia que va cayendo, que cae a lo largo en función del paso del tiempo, y mediante esta aplicación que hemos dicho antes o otra de similares características lo convertimos en un hidrograma. Entonces, para ello necesitamos pues la tormenta de proyecto, es decir, que es una lluvia de una duración concreta y con un periodo de retorno determinado, que es el que queremos analizar. Necesitamos una cuenca vertiente que tiene que estar perfectamente delimitada en su superficie, que además tengamos identificado el cauce principal con su longitud, su pendiente, y necesitamos lo que se llaman tiempo de concentración y un modelo de pérdidas. El tiempo de concentración de la cuenca se podría definir como el tiempo necesario para que el caudal de la cuenca se estabilice a partir de una lluvia con intensidad constante. Cuando empieza a llover, si tuviéramos una lluvia constante sobre una cuenca, el caudal empezaría a subir hasta un momento en el que ya se estabilizaría, porque ya está todo el agua que está cayendo en la cuenca, ya está saliendo, ¿no? Digamos que la gota más lejana que ha caído en la cuenca de lluvia ya está saliendo por la salida por el punto que queremos medir, por la salida de la cuenca que hemos considerado. Entonces, eso sería el tiempo de concentración. Y un modelo de pérdidas que lo que hace es valorar cuánta precipitación se transforma realmente en escorrentía, ya que parte de la misma se queda retenida por la vegetación y la permeabilidad del suelo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, eso nos da un poco cómo es la transformación de lluvia en escorrentía. Luego, esto lo vamos a ir viendo un poquito mejor luego. Pero vamos, al final es lo que he dicho, se pretende partir de una lluvia que hemos estimado que es la lluvia para un determinado periodo de retorno, pues que no es que pase cada esos años, sino que cada año hay una probabilidad mayor o menor de que ocurra, y al final obtener un hidrograma que estaría asociado a ese periodo de retorno. Vale, para el tema de las lluvias, para la definición de la tormenta de proyecto, no utilizamos de forma directa GeoBasic, pero sí que nos resulta de utilidad para ayudarnos a elegir cuál es la estación o estaciones meteorológicas de referencia que debemos utilizar. Al final, para poder determinar una lluvia de una tormenta de proyecto, necesitamos hacer un análisis estadístico de las lluvias máximas anuales que se han ido produciendo a lo largo del tiempo. Entonces, como se ve ahí, pues tenemos una distribución de estaciones meteorológicas en la provincia de Teruel y con una teselación de Voronoi incluida en los procesos de GeoBasic, pues nos delimita un poco las zonas en las que se da aplicación sin tener otras cuestiones en cuenta, solamente por un tema geométrico, ¿no? Luego ya podríamos entrar en cuestiones de altitudes, situación, cuál sería más adecuada, menos, pero en una primera, para un primer cribado, pues esto ya nos da una idea, ¿no?
Luego ya tendríamos que hacer un análisis estadístico para sacar cuál es la tormenta de proyecto que necesito, que es la que me interesa, ¿no? En cuanto a la delimitación de la cuenca vertiente, pues partiríamos de un modelo digital del terreno y un servicio VMS del PNOA, por ejemplo, es decir, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, como se puede ver, en el que, bueno, pues tendríamos una zona que tengamos que estudiar o donde se ubica la zona. Y entonces, para ver un poco cómo va todo, necesitaríamos sacar una red de drenaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir del modelo digital del terreno, pues, tendríamos que eliminar depresiones para que funcione todo correctamente, calcular la acumulación de flujo y de ahí sacar la red de drenaje. Entonces, tenemos una cosa así donde sobre el terreno tenemos puesto los cauces existentes, ¿no? En este caso, pues veríamos que hay un cauce para este principal en el que va desembocando todo. Entonces, a partir de aquí elegiríamos cuál es nuestra cuenca de interés en función de lo que queremos estudiar, ¿vale? Y entonces a los procesos anteriores le añadimos la cuenca, por ejemplo, el proceso de cuenca vertiente a un punto dado, en el cual eligiendo el punto de salida en el que yo quiero hacer mi análisis bidimensional, yo veo cuál es la cuenca que me deja allí me saca todo el flujo allí, ¿no? En este caso el resultado está vectorizado, el resultado del geoproceso es una superficie raster que podemos vectorizar y delimitar perfectamente la cuenca que queremos estudiar. Entonces, de aquí, fácilmente, con las operaciones de la tabla de atributos, es sencillo añadir la superficie y el perímetro de la cuenca, que son datos que necesitaremos, y también mediante el proceso de perfil según línea de flujo, pues obtendremos el cauce principal de la cuenca, así como su diferencia de cotas entre la entrada y la salida, valores, podemos sacar la pendiente, la longitud, que son los valores que junto a la superficie de la cuenca nos van a ser necesarios para poder calcular el tiempo de concentración. El tiempo de concentración se calcula según una serie de distintas formulaciones, hay varias, pero todas al final requieren de la superficie de la cuenca, de la pendiente, de la longitud del cauce. Entonces también esto nos permite ver el perfil topográfico. Podemos hacerlo o directamente el GeoGeSIG nos saca un dibujo o lo podemos sacar esto en una hoja de cálculo y representarlo como perfil, y nos sirve un poco para analizar y para plantearnos a lo mejor la necesidad de dividir la cuenca en tramos de pendientes más homogéneas o no, en fin, según lo que queramos conseguir, los objetivos y el trabajo que tengamos que hacer, pues poder hacer una cosa u otra, ¿no? Pero con estas herramientas sencillas y fáciles de realizar en GeoGeSIG, unos procesos sencillos, podemos tener enseguida información para poder tomar estas decisiones. Después de limitar la cuenca, de tener una lluvia, de sacar las características de la cuenca, tenemos lo que es el modelo de pérdidas. El modelo de pérdidas, como hemos comentado antes, es cómo transformamos la lluvia en escorrentía. Entonces, para ello, uno de los métodos más utilizados, por su sencillez, es lo que se conoce como el método del número de curva, que es del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, y consiste en asociar a cada tipo de terreno una curva designada con un número que relaciona la precipitación con la escorrentía generada. Entonces, como se ve en la gráfica de la derecha, ahí se puede ver que cuando mayor es el número de curva, mayor es la escorrentía generada a partir de la precipitación. En el caso límite de valor de número de curva 100, toda la lluvia se transforma en escorrentía. Si vemos es 1, 1, 2, 2, 3, 3, la línea es una recta diagonal. Y conforme vamos bajando el número de curva, pues va transformándose menos cantidad de lluvia en escorrentía.
Para aplicar esto, pues hay una serie de tablas más o menos extensas, más o menos adaptadas a según unos sitios u otros. Y al final se ve que bueno, se me ha olvidado decir, perdón, que estos valores de número de curva van a depender de unos parámetros como son la capacidad de infiltración del suelo, o el grupo hidrológico que se llama, los usos del suelo y la vegetación. No es lo mismo que el suelo esté desnudo, pero sea un suelo arenoso, por ejemplo, a que sea un suelo desnudo pero sea un suelo rocoso, o que sea un bosque, ¿no? Mientras en una zona rocosa y poco permeable, prácticamente toda la lluvia se va a transformar en escorrentía, en una zona boscosa, hasta que se genere escorrentía, pues tardará más tiempo por la intercepción de los árboles, la permeabilidad del suelo, en fin. Luego dependen también las prácticas agrícolas. No es lo mismo que las tierras estén en barbecho, que las tierras estén cultivadas de una manera o de otra, y también de la pendiente, porque también influye mucho la pendiente, que sea mayor o menor de terreno. Entonces, con GVSIG lo que hacemos es integrar todas estas capas, digamos, y obtener una capa final del número de curva, como vamos a ver un poco a continuación. Bueno, esta es la tabla que decía, que a partir de los parámetros que decíamos del uso del suelo, de las prácticas agrícolas o de conservación y de las condiciones hidrológicas, pues ya tenemos que seleccionar unos números, ¿no?, para aplicar en nuestro modelo. Entonces, un caso general de aplicación para la cuenca que hemos delimitado hace un momento, pues se resume en esta imagen, que partiríamos del grupo hidrológico. En este caso, como es una cuenca pequeña, sería un poco más de 3 kilómetros cuadrados, pues el grupo hidrológico es constante para toda la cuenca. En cuencas más grandes es común que tengamos distintos grupos hidrológicos. Entonces, eso lo que nos hace es que la siguiente capa de usos del suelo, pues la podamos subdividir según los grupos hidrológicos del suelo. Y lo mismo con las prácticas agrícolas. En este caso era una cuenca sin prácticas agrícolas, y entonces pues no queda nada. Pero con esto obtenemos una capa de número de curva, que es lo que tenemos a la derecha. Como digo, a poco que las dos capas de izquierda y derecha tengan alguna delimitación, pues eso nos genera delimitaciones en la capa final con distintos valores de código del número de curva. A partir de esa capa hay una corrección que podemos hacer, que es la corrección por pendiente. Hemos dicho antes que la pendiente puede influir más o menos. Y entonces, en este caso, nosotros, pues una aplicación sería, mediante la calculadora de mapas, podemos, sobre la capa de número de curva rasterizada, podemos aplicar otra capa raster de pendientes en tanto por uno, y aplicarle con esa capa de pendientes, sería el parámetro A de la fórmula que aparece a la derecha, y sería aplicar esa fórmula mediante la calculadora de mapas, y obtendríamos una nueva capa. Aparentemente es igual, es parecida, pero si nos fijamos en la zona verde de aquí abajo, hay algunas zonas que se vuelven amarillas por la pendiente, y aquí algunas zonas que se vuelven verdes también por el efecto de la pendiente, ¿no? Esto también, en función de la pendiente de la cuenca, pues el efecto será mayor o será menor. Y mediante las estadísticas básicas de capa raster, podemos sacar el valor neto de la capa, que sería, aquí para este caso es un número de curva de 72,8, que es el valor medio de toda la cuenca, que es el parámetro que nos va a pedir la aplicación HMS que estábamos comentando. Esto sería el resultado de esta aplicación, donde le hemos puesto el valor del número de curva y todos los datos que hemos introducido, salvo el hietograma de proyecto y el tiempo de concentración, los hemos calculado directamente con GVSIG. Y vamos, el tiempo de concentración indirectamente, porque todos los datos que hemos necesitado para hacerlo también los hemos utilizado con GVSIG. O sea, GVSIG nos ha servido de utilidad para caracterizar la cuenca y darle todos
todo lo que necesita el programa para, a partir de la lluvia, estimar cómo se propaga el hidrograma y cómo se genera. Este sería... Entonces, aquí si nos fijamos, tiene dos partes la gráfica, el hidrograma, que es la parte de abajo, y arriba está la precipitación dividida en rojo en lo que se queda interceptado por el modelo de pérdidas que hemos puesto del número de curva, y en azul lo que se llama la lluvia eficaz, que es la lluvia que ha generado escorrentía. Y volviendo a Iber, ya tenemos todos los datos y hecha la simulación con el caudal que hemos obtenido, pues lo dicho, o bien a partir de la aplicación CAUMAX o bien a partir de la aplicación de KHMS, y todo alimentado por datos de GeoVesig, tenemos este resultado que es como afecta, es un periodo de retorno de 100 años, la confluencia de dos ríos, y vemos la superficie ocupada por la inundación. Los colores representan el calado. El calado es la altura de agua, la altura de la lámina de agua sobre el terreno, ¿no?, que se generaría con la avenida. También Iber, pues bueno, aparte del calado, nos da velocidades, caudal específico, en fin, varios tipos de resultados. Entonces, aquí un poco valoraríamos las afecciones, y volviendo a la delimitación del dominio público hidráulico, con todo lo que hemos explicado, habríamos hecho una simulación de la máxima crecida ordinaria, lo cual nos permitiría delimitar el cauce tal cual se define en la legislación, que sería esto, porque el Iber, una de las opciones que tiene de exportación de resultados son ficheros raster que podemos cargar en GeoVesig y vectorizar para tener la delimitación. Y una vez, esto sería pues un tramo de río que quisiéramos estudiar. Tenemos aquí nuestro máxima crecida ordinaria. Estos son los dos cauces que entran, que están simulados un poquito del cauce. Entonces, esta sería la delimitación del cauce. Con una área de influencia de 5 metros sacaríamos la zona de servidumbre, y con un área de 100 metros sacaríamos la zona de policía. También, pues, procesos bastante sencillos dentro de GeoVesig, ¿no? Y bueno, y como conclusiones, pues de decir que GeoVesig Desktop funciona a la perfección como complemento de programas de análisis hidráulico e hidrológico, facilita la preparación de datos y ayuda al análisis final de los resultados, que las herramientas de edición vectorial permiten definir fácilmente la zona de estudio, así como editar zonas con distinto comportamiento hídrico o hidráulico. También permiten establecer zonas basadas en distancias fijas, como son servidumbre y policía del dominio público. Y las herramientas de edición raster pues permiten la realización de operaciones de cierta complejidad sobre superficies con distintas propiedades, como es el caso de la corrección dependiente del valor del número de curva, que además pues permite hacerlo píxel a píxel, ¿no? En función del tamaño que hayamos definido del píxel, pues tenemos la resolución pues llega a ser importante, ¿no? Y bueno, y hasta aquí sería la presentación. Gracias por la atención y ya está. Mario, cuando quieras. Sí, Carlos, muchas gracias. Muy clara y gráfica, como con las otras jornadas que habéis presentado otros proyectos. La verdad es que son quedan muy claros, casos de uso directos. Comentar, vale, van preguntando cosas sobre el chat. Si tenéis alguna duda podéis preguntar ahí. Una de ellas, ¿qué resolución tiene el MDT que utilizáis? ¿Y la rugosidad? Pues pues depende. El modelo digital es lo que decía antes. A veces es suficiente con los mapas, con los modelos digitales del Instituto Geográfico a 1.5000. Otras veces, pues a partir de los datos LIDAR, que ya te dan cada 2 metros. Y hay veces que para detalles, por ejemplo, para proyectos concretos, muchas veces hace falta un detalle mayor, y entonces pues hago a partir de topografía hecha a propósito, pues se pueden hacer hasta 1.000. Al final, cuanto a más resolución, los resultados van a ser mejor, claro, van a tener mejor resolución y van a ser más claros, pero también penaliza el cálculo. A mayor resolución, más horas de cálculo del ordenador, porque estas simulaciones hablamos de horas de
Las de sacar hidogramas del HMS son unos segundos, algún minuto, pero las de simulación hidráulica pues son horas. ¿No? Entonces, pues hay que conjugar un poco todo, depende del objetivo del proyecto y claro, y también lo que el cliente aporta, ¿no? Ese es Muy bien. Otra pregunta, si se han realizado análisis de ventajas y desventajas del uso de GeoBSIG frente a QGIS o ArcGIS de cara a la modelación hidráulica. Pues no porque usamos solo GeoBSIG, entonces nosotros no hemos hecho comparativas de usos. ¿No? Al final hay cosas, pues no sé, supongo que si alguien está habituado a trabajar con otro sistema, pues les resultará fácil hacerlo en otro sistema, ¿no? Pero no sé. Con lo que necesitabais lo habéis podido hacer. Sí, con GeoBSIG hemos podido hacerlo todo. Sí. Muy bien. Y otra pregunta, ¿se podría hacer con imágenes de satélite radar como Sentinel-1 o PAZ? PAZ. La Z. La PAZ, sí. Pues no le he usado, alguna vez hemos usado para zonas fuera de España que no había topografía ni nada más, ni nada mejor, sí que hemos utilizado alguna vez, pero la de 30 metros de la NASA. Entonces, la verdad es que no hemos trabajado nunca con otros satélites, ¿no? Entonces, no sé, o sea, supongo que sí, que al final es cuestión yo creo que es aplicar el modelo digital que puedas tener a disposición, ¿no? Que mejor puedas conseguir con la mejor resolución. Cuanto más resolución, lo que hablábamos antes, cuanto más resolución tengas, mejores resultados vamos a tener. De hecho, hay una cosa que conviene tener en cuenta en este tipo de estudios y que cualquiera que se plantee hacerlo tiene que tener siempre en la cabeza que la calidad de los resultados dependerá en mucho de la calidad del modelo digital de trabajo, ¿no? Entonces, si mediante satélite podemos tener una calidad suficiente, pues puede ser, al final, casi, o sea, se puede hacer con cualquier modelo digital, ¿no? La cuestión es eso, la calidad del modelo marcará en mucho la calidad de los resultados. Se comenta que se refería al MDT, que es lo último que has comentado. Sí. Vale, pues a ver si hay alguna pregunta más. Y si no, pues os invitamos ahora una hora de descanso, 1 hora y cuarto. Y la siguiente ponencia será sobre la infraestructura de datos espaciales en el estado de Tocantins, en Brasil, desarrollada con GeoBSIG Online. Entonces parece que no hay ninguna pregunta más. Pues finalizamos. Bueno, aquí ahora entiendo que la imagen satelital de background de IBER es producto de GeoBSIG. ¿Cómo escalan la imagen para que calce exactamente con el MDT? La georreferenciación se referirá. Sí. Las imágenes, las que ponemos de fondo en IBER las sacamos con GeoBSIG, es una aplicación que la he dado por supuesta, que no la he comentado. Lo que hacemos es exportar a raster georreferenciado y allí definimos la escala pues a una escala que podamos manejar, cuanta más mejor, porque luego interesa hacer zoom, entonces si puede ser de 1 metro a 1 metro, y a partir siempre del PNOA de máxima actualidad con la máxima calidad, exportar al raster georreferenciado, y eso lo podemos cargar de fondo en IBER, y lo carga georreferenciado. IBER funciona de forma, con coordenadas georreferenciadas, entonces no hay problema para pasar cosas de una aplicación a otra. Por eso los SHP los podemos también importar sin ningún problema, porque los coloca en sus sitios. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los asistentes, y continuamos esta tarde dentro de 1 hora y algo con las siguientes ponencias. Gracias a todos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.